No podía pensar con demasiada claridad. Toda mi familia había perecido. Solo quedaba yo, Ángel Caminero. El resto de los camineros que conocía eran ceniza. Mi esposa había fallecido meses atrás y mi único hijo corrió la misma suerte. En aquellos momentos no sabía por dónde tirar. Pretendía escapar de la Mancha para marcharme al norte, pero en realidad todo estaba infectado. Los muertos eran incinerados con toda la rapidez posible. Al principio, los medios de comunicación informaban con puntualidad sobre los acontecimientos, pero desde que el virus se extendió a gran escala ya no era igual. Los militares cogieron las riendas del problema y las cosas cambiaron sustancialmente. El miedo se apoderó de la gente. Estaba prohibido salir a la calle sin mascarilla. Esas aparatosas máscaras se convirtieron en algo normal. Se llegó a un punto en el que algunos desaprensivos hicieron negocio con la desgracia humana. Las vendían con colores chillones, con dibujos atractivos e incluso con añadidos de tela. Observaba en televisión cómo la gente iba al trabajo con esas medio caretas como quien lleva una nueva prenda de temporada. Hacían de la enfermedad una moda. Sin embargo, en mi trabajo no permitían aquellas frivolidades. Debías llevarla incluso dentro de las instalaciones, pero siempre las mismas que suministraba el Ministerio de Sanidad, aunque eso era algo que ya no me atañía, habida cuenta de que la pequeña empresa alimentaria en la que había trabajado los últimos 10 años había cerrado a causa de la plaga. Aquel año la enfermedad había dejado un rastro mortífero. Prácticamente la totalidad de la población de Algeciras había sido arrasada. Desde que se declaró el toque de queda en todo el país, se libraba una tremenda batalla contra la enfermedad, cuyos resultados, desgraciadamente, eran desiguales. Así, mientras que desde Despeñaperros hacia abajo la propagación del virus estaba fuera de control, en Madrid las víctimas eran pocas. Si las Baleares estaban librando, en las Canarias la enfermedad había afectado a un altísimo porcentaje de la población. Naturalmente no era un problema exclusivo de nuestro país. Todos los estados tenían la misma preocupación. Solo se sabía que aquello provenía de África, pero se desconocía la causa y, lo peor de todo, no había antídoto. Cuando el mal pasó de lo anecdótico a lo dantesco y las personas comenzaron a caer como moscas, se formó un gabinete de crisis presidido por las máximas autoridades médicas del mundo. La Organización Mundial de la Salud, tras haber intentado ocultar la auténtica dimensión del problema a causa de su impotencia, dio la voz de alarma y empezó a hablar de pandemia. Desafortunadamente, cualquier iniciativa que se tomase sería inútil. A diario, la gente fallecía a decenas en los pueblos pequeños, a cientos en los grandes. En algunas ciudades, millares de cadáveres eran quemados con avidez después de morir tras fiebres altísimas, y los únicos lugares seguros eran aquellos en los que no había grupos humanos. El pánico llegó a tales extremos que las personas abandonaban las ciudades para intentar recluirse en el campo, aunque las carreteras estaban tomadas por la fuerza de seguridad y era literalmente imposible salir de las urbes. Por mi parte, hacía lo que todos, esperar. Sabíamos que cualquiera podía contraer el virus, aunque las informaciones eran absolutamente contradictorias. Lo único en lo que todas coincidían era en que podías enfermar por el simple hecho de respirar el mismo aire que un infectado. Así, un acto tan sencillo como salir a comprar una barra de pan podía matarte en días. La obsesión por escapar a las montañas o lugares aislados era común a la totalidad de la población. Aun a sabiendas de que la Guardia Civil y el Ejército se apostaban en las salidas de las poblaciones con la orden tajante de disparar a matar en caso de traspasar el perímetro establecido, se oía que en el resto de los países ocurría exactamente lo mismo. Se decía que se estaba reduciendo la cifra de fallecimientos gracias a los grandes avances de la vacuna que la Organización Mundial de la Salud había empezado a ensayar en Francia, aunque en realidad nadie creía en las noticias que difundían los medios de comunicación. La pandemia era tal que la prensa escrita y las cadenas de televisión y radio, controladas ahora por el gobierno, recibieron la orden tajante de no convertir todos los programas en auténticos obituarios. Por ello, se falseaba toda noticia referente a las muertes causadas por el virus,
manipulando los datos para no crear más miedo del que ya existía. En infinidad de ocasiones se lanzaban bulos sobre que tal o cual ciudad estaba libre de virus, pero más pronto o más tarde te enterabas de que ese dato solo formaba parte de la batería de mentiras que el gobierno se veía obligado a emitir para no aumentar la alarma social, porque a veces la televisión local estaba informando sobre la reducción de fallecimientos en un barrio concreto de mi ciudad, mientras los vecinos estábamos viendo hechos que mostraban de forma flagrante la falsedad de la buena noticia. La prensa anunció los 1000 días de la enfermedad. La mayoría de las empresas habían cerrado a causa del virus, aunque aún quedaban algunos centros de trabajo a los que los trabajadores acudían con más miedo que otra cosa. El desconcierto provocaba que las personas se comportasen cada vez más con una actitud tan irascible que rayaba la provocación. En cualquier caso, no se podía esperar otra cosa de una situación como aquella. Los hospitales se encontraban completamente desbordados y la mayor desgracia era que los pocos médicos y enfermeras que quedaban vivos se arriesgaban a caer enfermos en cualquier momento. Al no haber antídoto alguno, el personal sanitario se convirtió en el auténtico héroe de toda la situación. Personalmente, ansiaba largarme lo más al norte posible, o mejor aún, pasar a Francia, donde se decía que el virus estaba mucho más controlado, aunque en realidad nadie sabía nada con certeza. El desorden y la confusión eran el pan nuestro de cada día. Si un día escuchabas que en París no había enfermedad, al día siguiente te llegaba la información de que la metrópolis estaba completamente infectada. Al cerrar gran cantidad de empresas privadas, los alimentos escaseaban desde hacía tiempo. Llevaba más de 2 años sin probar nada que no fuese arroz, pasta o zumo de frutas de una calidad pésima. El último sueño que recuerdo era el siguiente. Alguien me había regalado un gran pastel de chocolate al ron, pero aquella persona me había dicho que no podía envolverlo en ningún tipo de papel o plástico porque se estropearía el dulce. Con este consejo, me vi obligado a salir a la calle con ese exquisito pastel sin protección alguna. Caminaba lo más rápido que podía, pero inevitablemente, a cada paso que daba, se añadía una persona detrás de mí. Cuando llevaba recorridas 4 calles, tenía a mi espalda a más de 40 hambrientos, deseosos de meterle mano a aquella ambrosía. Intentaba andar cada vez más deprisa, pero cuanto más rápido andaba, más trozos de pastel caían al suelo. En mi sueño veía claramente cómo se arrastraban a mis pies innumerables niños, recogiendo las migajas que iban cayendo, y la muchedumbre crecía cada vez más. Llegó un momento en el que ya no caminaba, corría. La velocidad que imprimía mi paso fue tal que terminé dándome de bruces contra el suelo mientras observaba con los ojos llenos de lágrimas cómo lo que quedaba de aquella tarta se destrozaba contra el gélido suelo y el gentío se lanzaba igual que buitres sobre la carroña. Justo en el momento del impacto me desperté con la angustia y el sobresalto pegados a mí. Para mantener ocupadas a las personas sin trabajo que aún seguían sin contagiarse, como era mi caso, nos obligaron a convertirnos en enterradores forzosos. Si te negabas, te enviaban a la cárcel de cabeza, y allí el virus campaba a sus anchas. De tal manera pasábamos el día en las instalaciones que el gobierno había habilitado para esos fines. Estas se componían de 2 secciones. La primera, donde se recibían los cadáveres que había que enterrar a toda velocidad, y la segunda, a donde llegaban los que había que incinerar. En realidad, aquel proceso se realizaba de forma aleatoria. Cuando no había fosas preparadas, se quemaban todos los cuerpos indiscriminadamente. No había un criterio estricto para decidir los enterramientos y calcinamientos. Lo importante era que los cadáveres desaparecieran cuanto antes sin dejar rastro alguno. El virus era tan mortífero que las autoridades se afanaban en no dejar la más mínima huella. Tanto era así que no solo se incineraban los cuerpos, sino que también se quemaba todo lo perteneciente al finado, desde sus ropas hasta el menaje de su cocina, pasando por todo lo que aquel pobre desgraciado hubiese tocado. El pánico estaba tan extendido
que la confusión por todo lo relativo a la enfermedad y lo que pudiese producir el contagio se había desorbitado. El terror colectivo llegó a unos extremos en los que se incendiaban las casas de los infectados, incluso con sus animales de compañía dentro. Así pues, las noches de los pueblos se transformaron en un verdadero infierno lumínico, retrotrayéndonos 20 siglos atrás hasta tiempos del Nerón romano. Lo peor llegó cuando las autoridades fueron conscientes de que el goteo de muertes se trocaba en epidemia a gran escala. La locura colectiva se instauró, convirtiéndose en anarquía total. El ejército se sublevó y a partir de ese momento, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional en este país y las localidades dejaron de actuar. Este fue el detonante para la vorágine definitiva. Decir violaciones de derechos humanos es minimizar el problema. Había estallado la barbarie. El pillaje en las tiendas se instauró rotundamente. Se crearon bandas armadas donde la ley del más fuerte era la que imperaba. Las mujeres eran violadas y los ancianos asesinados con total impunidad. El dinero dejó de tener validez. A pesar de esos momentos, y a partir de aquellos, lo único que servía como moneda de cambio eran los bienes materiales, y lo que había sido ciudad civilizada se tornó, en el margen de 3 años, en auténticos poblados indígenas donde la sensatez brillaba por su ausencia. Por último, pasados unos meses, se llegó al extremo más denigrante, la esclavitud. Mientras unos cuantos se enriquecían, esencialmente los jefes de aquellas bandas organizadas, otros, la gran mayoría, pasaron a formar parte de la masa esclava. Esta realidad acrecentó las muertes y la infectación, de tal modo que las calles de todo el país se transformaron en una fotografía compuesta por lisiados imposibles de curar por la ausencia de hospitales, infectados por el virus que campaba a sus anchas, ya que el gobierno había dado la batalla por perdida, y gente armada hasta los dientes con inciertas pretensiones. Por lo que sabíamos, el resto de países estaba inmerso en una realidad similar. Desde Gibraltar hasta Islandia, desde la Patagonia hasta Alaska, el virus había tomado el mando y, por ende, el fin de nuestra civilización. Obviamente, África estaba calcinada por completo. Por lo que se refiere a Asia, solo se había librado de la enfermedad Japón, que aguantó 1 año sin la plaga. Finalmente, no pudo resistir más tiempo y se había visto afectado meses atrás como el resto del continente. En cuanto a Australia, corrió la misma suerte que los demás. Solo fue cuestión de tiempo. En los inicios del siglo XXI, cuando todos pensábamos que nunca más se cometerían atrocidades ya olvidadas, aquel aterrador virus se llevó por delante a la civilización humana como la lluvia se lleva a la suciedad.